Capítulo 40. 7 inviernos. Fue la expresión de la joven lo que lo arrancó del abismo y lo obligó a recobrar la cordura. Noraeth permanecía encogida sobre el lecho, observándolo con la misma desconfianza de aquella primera vez que se habían enfrentado. En sus ojos había temor, sí, pero no odio, no repulsión. Coinneach vaciló, como si de pronto se viera reflejado en un espejo que no deseaba mirar. Cristo, no era Iseabael quien se había asomado a esa ventana. No era Iseabael quien ahora se hacía pequeña en el rincón del lecho, huyendo de su furia. Un escalofrío lo recorrió, porque en la mirada de Noraeth acababa de reconocerse a sí mismo, la sombra de una cólera antigua, negra como la noche, que durante años había mantenido sepultada. No era rabia solamente, era desprecio hacia la mujer que lo había abandonado, hacia la madre que había negado su propia carne y sangre, temiendo que sus ojos lo traicionaran. Coinneach le dio la espalda y se dejó caer sobre el borde del lecho. Su cuerpo entero temblaba, rígido como un arco tensado hasta el límite. Se quedó allí, inmóvil, respirando como un hombre que lucha por no ahogarse, la vista clavada en la ventana abierta. El horizonte se desplegaba inmenso, azul y sereno, como si nada en el mundo conociera su tormento. Pronto Arter cumpliría 7 inviernos. 7 inviernos desde aquella herida que jamás había cerrado. Se obligó a mirar la estancia, como si la viera por primera vez tras tantos años de odio. Era una prisión de recuerdos. Paredes que guardaban gritos ahogados, noches de insomnio y pesadillas que lo acosaban incluso antes de la partida de Iseabael. La muerte de su esposa no había hecho sino avivar los espectros que ya lo consumían. Y, sin embargo, algo había cambiado, una vibración distinta, un aliento cálido que no recordaba. Esa misma estancia, otrora sombría, ahora parecía habitada por una luz inesperada. Y la diferencia estaba allí, a sus espaldas, la presencia de ella. Sobresaltado, contuvo un jadeo cuando sintió una mano posarse sobre su hombro. El aire se le atascó en la garganta, pero no osó girarse. Cristo, ¿qué podía decirle? Ella debía creerlo un loco, y lo terrible era que no podía culparla por pensarlo. Capítulo 41. Un mal presentimiento. Hacía demasiado tiempo que Coinneach no contemplaba el ocaso desde la ventana de su propia alcoba, y aún más, desde la última vez en que había amado a una mujer bajo el resplandor encendido de la última luz. Había olvidado la dulzura de aquel instante. Más aún, jamás había imaginado que en el abrazo de otro cuerpo pudiera hallarse semejante plenitud. Sí, conocía el sosiego de la carne satisfecha, esa calma tibia que se posa sobre un hombre como el sol de mediodía sobre un perro somnoliento. Pero nunca había creído que el alma misma pudiera alcanzar un reposo tan hondo. A su lado, exhausta por el esfuerzo de la jornada y por la entrega de su amor, Noraeth dormía profundamente. Coinneach no podía contenerse. Sus manos la buscaban con reverencia, rozando sus cabellos como si temiera profanarlos. Sus dedos delineaban con cautela las curvas de su cuerpo, en un gesto a medio camino entre la adoración y el miedo de despertarla. La joven yacía entrelazada en las sábanas, sus largos miembros envueltos en un abandono inocente, los cabellos de cobre extendidos como fuego sobre la almohada. Desnuda, ofrecida sin reservas a su mirada, parecía una ninfa arrancada de las colinas sagradas, revelando no solo su cuerpo, sino también el misterio de su espíritu. Coinneach lo percibía con claridad. Aquella mujer había desnudado ante él no solo su piel, sino su alma entera, y su corazón, endurecido por años de sombras, rebosaba ahora de emociones tan intensas que apenas podía contenerlas. No todas eran claras ni fáciles de desatar, se entrelazaban en el nudo indescifrable de su pecho.
pero sabía que eran verdaderas, y que nunca en su vida había sentido un lazo tan poderoso. Cristo, si pudiera detener el tiempo y permanecer con ella de ese modo, como estaban en aquel instante, por toda la eternidad, lo haría sin titubear. Por eso, cuando golpearon la puerta, lo sintió como una blasfemia. Permaneció inmóvil, mascullando maldiciones y deseando que el intruso se marchara. Pero los golpes insistieron, y un gruñido de cólera brotó de su garganta. Con cuidado, cubrió el cuerpo de Noraid bajo las mantas para preservarla de ojos ajenos y se levantó en silencio, avanzando hacia la puerta. «Beazan», dijo con el ceño endurecido, tapando con su propio cuerpo la entrada de la estancia, desnudo como el día en que había nacido. «Laerd», exclamó el muchacho, súbitamente cohibido. «Perdonadme, pero... maldición, parece que hoy me corresponde portar malas nuevas». Coineach lanzó una mirada hacia el lecho, donde la silueta de Noraid descansaba como un sueño, y suspiró con impaciencia. «¿Y ahora qué sucede?», rugió, devolviendo sus ojos al rostro encendido de Beazan. «Es Black Knight, señor», respondió el joven con inquietud. «¿Qué ocurre con ella?», replicó con brusquedad. Beazan se removió bajo el peso de su mirada. «No vino a la cena. La hemos buscado, pero se encierra en su casa y se niega a salir». Coineach frunció el ceño. «Por Dios, muchacho», bufó, irritado. «Black Knight merece un respiro, ¿no lo habéis pensado? Mirad a Noraid. Agotada está. Black Knight debe hallarse igual. Y a ninguno de vosotros, hombres hechos y derechos, ¿se os ocurrió qué?». «Llora», lo interrumpió Beazan, con voz baja. «¿Llora?», repitió Coineach, incrédulo. «Sí, fuerte. Puede oírse desde fuera. Y no quiere hablar con nadie. Ni siquiera nos deja entrar». «¿Y a Ongas?», preguntó con un destello de alarma. «Lo hemos buscado por todas partes, pero da lo mismo. Ella asegura que no quiere verlo tampoco». El asombro de Coineach fue imposible de ocultar. «¿Rechaza a su propio hijo?». El joven asintió. «No es propio de ella. Lo sé». «No», murmuró Coineach, sombrío. «Black Knight jamás ha sido mujer de espectáculos. No desde que la conozco». Su voz se endureció con decisión. «Regresa con ella. Voy enseguida». «Como digáis, señor», asintió Beazan, dándose media vuelta. «Y no le adviertas de mi llegada», ordenó Coineach con tono acerado. Lo último que deseaba era que su tía se preparara para fingir y ocultar su tormento. Si algo la consumía, Coineach lo arrancaría a la luz. Después de todo lo que Black Knight había hecho por él, lo mínimo que podía hacer era cargar con su pena. Un mal presentimiento lo atravesó. ¿Por qué la mujer no deseaba ver a su hijo? Ahora que lo pensaba, a Ongas mismo había andado extraño en los últimos tiempos. Coineach lo había achacado al enfrentamiento con el viejo McGill y luego a la muerte de Ichan. Pero durante el funeral, la ausencia del joven había sido clamorosa. Y aún más su negativa a llevar sobre sus hombros el cuerpo de quien en vida había llamado hermano. Coineach apretó los puños. Demasiado ocupado en descubrir al traidor entre los suyos, había cerrado los ojos a señales que ahora resultaban evidentes. Pero no más. Si había un misterio que roía sus tierras y su gente, lo resolvería de inmediato. Más vale tarde que nunca. Capítulo 42. La escollera. El tiempo se había vuelto su enemigo. La última ocasión, esquiva y anhelada, finalmente había llegado, y él sabía que no podía dejarla escapar. Pronto el sol caería tras las colinas, y como Arter jamás desobedecería a su padre presentándose en el promontorio de los enamorados. Después del crepúsculo, Aongas se había visto obligado a mentirle. Le había dicho que Coineach lo aguardaría como siempre en lo alto de la escollera.
El niño había obedecido sin hacer preguntas, con la inocencia confiada de quien no conoce la perfidia. Pero aquel engaño no le concedía demasiado tiempo. Arthur, al descubrir que su padre no estaba allí, se impacientaría, y con la caída de la noche regresaría a toda prisa, tan rápido como sus cortas piernas se lo permitiesen. Todo debía ejecutarse con precisión, sin margen para el error. Él no había planeado actuar esa noche. Y, sin embargo, había esperado. Había vigilado. Había dejado que el momento madurara hasta alcanzar el filo perfecto de la tragedia. Y ahora, al fin, el destino se alineaba a su favor. Beazan había logrado arrancar a Coineach de entre los brazos de su ramera sajona. Era la oportunidad que aguardaba. El relato que tendría preparado era sencillo, casi natural. Era la primera vez que Noraed quedaba sin custodia. ¿Quién se sorprendería si la muchacha intentaba huir? Y qué más lógico que se llevara consigo al hijo de Coineach para ofrecerlo como prenda a su padre. Nadie sospecharía de otra cosa. Nadie, salvo él, sabría la verdad. Una verdad que terminaría en lo alto de los acantilados, allí donde la roca muere abrupta contra las olas. Ni Noraed ni Arthur verían la trampa hasta que fuese demasiado tarde. Una lástima, o más bien, justicia. Con la mujer sería distinto. Quizá necesitara quebrarla, forzarla, arrastrarla hasta el borde. Pero el niño sería fácil. Bastaría con alzarlo de esas bracitas regordetas y lanzarlo al vacío. La sola idea le arrancó una mueca de satisfacción. No era por el deseo de escuchar los gritos o los ruegos desesperados de Arthur. Era, más bien, el cansancio, el hastío de ver cada día ese rostro que tanto se parecía al de Coineach. ¡Qué cuadro sublime! Imaginó a su hermano encontrando los cuerpos destrozados contra los escollos. El de la mujer que había osado amar por segunda vez. Y el de su único hijo, el heredero de su sangre. Sí, aquel dolor sería insoportable, y Aongas lo ansiaba con toda el alma. Porque ¿qué hombre podría resistir después de perder dos mujeres que huyeron de él? Y al hijo, que era su orgullo. Tres destinos, unidos en una misma caída. La más cruel de las simetrías. La justicia poética en su forma más pura. Y si el infortunio no arrastraba a Coineach al suicidio, Aongas mismo se encargaría de poner fin a su vida. Aceleró el paso, henchido de un ardor febril. No sabía cuánto tiempo más permanecería Coineach lejos de su estancia, ni dónde se hallaba exactamente, y no podía permitirse ser visto ascendiendo los escalones de la torre. Trepó con paso ágil y firme, envuelto por la penumbra del crepúsculo. Las torres y las salas permanecían oscuras. Ni una antorcha ardía para iluminar la piedra. No se preguntó por qué Black Knight no había encendido aún las luces. Aquel detalle, lejos de inquietarle, lo favorecía. El momento había llegado. Al fin pondría término a los agravios de toda una vida. Vengaría al padre que jamás conoció, a la madre que no lo acunó en su seno. Y castigaría al hermano que, aun mirándolo a los ojos, nunca supo ver la verdad que los unía. Noraed no supo qué la había despertado. Tal vez un ruido, un roce en la penumbra. Abrió los ojos y descubrió que la estancia se hallaba envuelta en un crepúsculo grisáceo, como si las sombras hubieran tomado posesión de los muros. Aún embriagada por la languidez de la tarde, se estiró perezosamente y se volvió en el lecho. Un grito quiso nacerle en la garganta, pero se quebró antes de salir. Sobresaltada, se incorporó de golpe y alzó las sábanas para cubrirse. Del rincón sombrío emergió una figura. No sabía si debía despertaros. Murmuró una voz grave. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó Noraed. La voz tensa como un látigo. Se trata del niño, respondió Aongas, dejando que su sombra se alargara hacia ella.
Arter no os habría importunado si no fuera por él. Está alterado. El corazón de Noraid se agitó. Por encima del recelo que aquel hombre le inspiraba, el nombre de Arter la obligó a olvidar toda animadversión. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ha pasado? Apremió. Aongas vaciló, como si las palabras fueran demasiado pesadas para su boca. Esa demora bastó para que el miedo le calara a ella los huesos. Decídmelo, insistió, con los ojos buscando en vano a Coineach por la estancia. ¿Dónde está su padre? Aongas se arrodilló junto al lecho. Echó una rápida mirada a la puerta, y luego fijó en ella unos ojos que parecían turbados por un pánico sincero. No puedo hablar con Coineach. Es precisamente de él de quien Arter tiene miedo. ¿De su propio padre? Noraid frunció el ceño, incrédula. Lo ha oído alzaros la voz, muchacha, y teme que vuelva a suceder, dijo Aongas, volviendo la vista hacia la ventana como si allí se hallara la confirmación de sus palabras. Noraid negó con un ademán brusco. No, eso es imposible. Arter jamás creería tal cosa de Coineach. Y, sin embargo, lo cree, replicó con sequedad. El desconcierto la dejó sin aliento. ¿Cómo puede habérsele pasado tal idea por la cabeza? Aongas bajó los ojos hacia el suelo, la boca contraída en una mueca amarga. Los secretos, a veces se revelan solos. El tono con que lo dijo hizo que un escalofrío la recorriera de arriba abajo. Se aferró a las sábanas con más fuerza, como si fueran un escudo. Si os viera ahora, añadió él con voz grave, si pudiera miraros y oír de vuestros labios la verdad, se convencería de que no tiene nada que temer. ¿Vendréis? Por supuesto, dijo ella sin titubear. ¿Dónde está Arter? Ha corrido hasta lo alto del promontorio, contestó él. Noraid volvió la vista a la ventana. El rosa del horizonte se deshacía en tonos violáceos, dejando paso a la noche. Voy enseguida, aseguró, con premura. Dejadme apenas un instante para vestirme. Como gustéis, repuso Aongas, poniéndose en pie. Pero no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en ella, en el lienzo de tela con que cubría su pecho. Noraid sintió que las mejillas se le incendiaban bajo aquella mirada. Sola, si no os importa, exigió con firmeza. Él torció el gesto, la voz endurecida por un resentimiento que no pudo contener. No os incomodó mostraros ante Coineach, pero al instante se recompuso, como si hubiera arrojado ese veneno lejos. Sea, os esperaré tras la puerta. Apresuraos, muchacha. La noche cae, y no quisiera que al pequeño le aconteciera nada. Ni yo tampoco, replicó ella, estremeciéndose ante el súbito vaivén de su ánimo. Solo cuando la puerta se cerró tras él se levantó del lecho y se vistió con manos temblorosas. No ignoraba que Aongas la despreciaba, como tampoco que la sola visión de ella en el lecho de Coineach había avivado su odio, pero el desprecio era mutuo. No albergaba por él más que desconfianza y repugnancia. Nada de eso importaba ahora. Solo Arter, por el hijo de Coineach, sería capaz de todo, incluso de soportar la compañía de aquel hombre sombrío. Era lo menos que podía hacer por quien le había devuelto la vida. Capítulo 43. Lágrimas nuevas. Al cruzar el umbral de la casucha, Coineach halló la estancia tan oscura como la noche exterior. Ninguna vela ardía para desafiar las tinieblas. En el centro, encorvada sobre la mesa, Black Knight lloraba con el rostro hundido entre las manos. La visión le revolvió las entrañas. La mujer que lo había criado. La fortaleza de su niñez, reducida a un llanto desolado. Aún conservaba belleza, pese a las huellas del tiempo y la fatiga, y cada vez que él la miraba no podía evitar preguntarse si el rostro de su propia madre habría sido igual de noble. Black Knight, murmuró. Ella alzó la cabeza,
Sorprendida, y con torpeza se enjugó las lágrimas. Coineach, cariño, ¿qué sucede?, preguntó, fingiendo serenidad, como si su propio dolor no importara. Era propio de ella anteponer siempre las penas ajenas a las suyas. Nunca había importado que estuviese enferma, exhausta o abatida. Si alguien la necesitaba, allí estaba Black Knight, incansable. Había cuidado de todos, sin una queja, y especialmente de Arthur. Coineach recordó la noche de su nacimiento. Aún con los pulmones enfermos, Black Knight había velado sin descanso a Isseabail, apartándole el sudor de la frente, humedeciéndole los labios resecos. El corazón de aquella mujer siempre había tenido lugar para un niño hambriento de afecto, como lo había sido él, como lo era Arthur, y los había amado a ambos como si fueran suyos. Un aguijón de envidia lo atravesó. Cristo, cuánto habría dado por oír la voz de su madre. Y en cambio a Ongas, que la había tenido, jamás le mostró respeto. Había huido de sus caricias, como si se avergonzara de la misma mujer que lo había amamantado. Coineach cerró la puerta y avanzó unos pasos. En verdad, vine a buscarte, dijo con suavidad. Está bien, respondió ella demasiado deprisa, negando con la cabeza. Él arqueó una ceja. No lo está, y lo sabes. De pronto, Black Knight rompió en un sollozo desgarrador y volvió a ocultarse entre las manos. Oh, Coineach. Él se arrodilló junto a ella, rodeándole los hombros con un brazo protector. No puede ser tan terrible. Dímelo, Black Knight, sea lo que fuere, lo remediaré. No, gimió, refugiándose en su pecho. Ya está hecho, y el tiempo no se desanda. Él frunció el ceño, turbado por palabras que no alcanzaba a descifrar. Nunca antes su sabia tía había sonado tan enigmática. Le acarició la espalda, intentando darle consuelo. Confía en mí. ¿Qué ha ocurrido? Ella tembló entre sollozos. Aongas estuvo aquí. Discutimos. ¿Por qué motivo?, inquirió Coineach. No puede ser nada que no podamos arreglar juntos. ¿No me enseñaste siempre eso? Black Knight asintió débilmente contra su hombro. ¿Qué hizo? Nada. Aún, respondió, alzándose para secarse el rostro con la manga. Pero no sé qué hará. Está consumido por la ira, Coineach, y te odia. Él la miró, atónito. ¿Odiarme? El gesto de ella se quebró de dolor. Con todo su ser. No lo comprendo. Oh, Coineach, susurró, posándole la mano en el hombro con ternura rota. Escúchame bien. Aongas no es tu primo. No es mi hijo. Él se quedó helado. ¿Qué decís? No. No puede ser. Lágrimas nuevas resbalaron por las mejillas de Black Knight. El corazón de Coineach, aún antes que su mente, aceptó la verdad. Conocía demasiado bien a esa mujer para dudar de su palabra. Entonces, ¿quién es? Black Knight le acarició la mandíbula, levantándole el rostro como si fuera todavía un niño. Es tu hermano, susurró. El golpe lo atravesó como acero. Imposible, es la verdad, afirmó ella, arqueando las cejas en súplica. ¿Aún no lo entiendes? Pero Coineach no entendía nada. El mundo entero parecía haberse deshecho en confusión y silencio. No fue tu venida al mundo la que cegó la vida de tu madre, continuó Black Knight con dulzura, sino la de Aongas, mi bien. Inclinó la cabeza con pesar, y en sus ojos volvieron a brotar las lágrimas. Aongas es hijo de mi hermana, afirmó con voz grave, mientras su mano se posaba sobre el rostro estremecido de Coineach. Que Dios me perdone, Coineach, pero lo juro sobre mi propia alma. Él es tu hermano. Capítulo 44. Ella fue repudiada por su sangre, pero elegida por su destino. La penumbra creciente volvía incierta la vista,
pero Aongas apenas aminoró el paso, incluso cuando una silueta menuda irrumpió corriendo hacia ellos. «Aongas», gritó Arter con la voz desgarrada. «No lo hallé. Lo busqué, pero no lo encontré». «Silencio, Arter», rugió Aongas, tirando de las riendas con tal brusquedad que el caballo resopló airado, encabritándose. El corazón de Noraid se alzó en un salto. La bestia, en su furia, estuvo a punto de golpear al niño con una hoz. Contuvo el aliento hasta que el animal se sosegó, y cayó, porque empezaba a desconfiar. Algo en aquel hombre no encajaba, y el instinto le gritaba que no se fiase de él. Cuando Aongas desmontó con un ademán torvo y arrancó de su montura la ballesta, la inquietud de Noraid se convirtió en certeza. Y no tardó en confirmarlo. «No me pléis perder tiempo», escupió, apuntando al niño. En la silla, Arter. El rostro del pequeño se ensombreció como si el crepúsculo mismo lo hubiera alcanzado. Los ojos verdes, hasta entonces inocentes, se abrieron desmesurados, para después entornarse con una gravedad impropia de su edad. «Aongas», sollozó, y las lágrimas le velaron la mirada. Noraid hizo ademán de descender para alcanzarlo, pero la voz acerada de Aongas la detuvo. «Quietos». Ella se geló al ver cómo el hierro del arma se volvía hacia su pecho. No duró mucho. Agradeció que al menos no apuntase más al niño. Enderezó la espalda, alzó el mentón y, con una frialdad que apenas velaba la furia, lo retó. «¿Qué esperáis lograr con esto? ¿Qué gloria hay en dañar a vuestro propio pariente? No es más que un crío». Aongas rió sin alegría. «¿Pariente? Sí. Mi sangre. Pero mi ruina también. Es mi sobrino, no mi primo. Y ni siquiera tuve voz en cómo debía llamarme. Ya nada importa. Puede seguir a su padre al infierno». «No comprendo», murmuró Noraid. «No necesito que lo comprendáis». Aongas volvió a girar el arma hacia Arter. «Sube a caballo, mocoso». La oscuridad había devorado casi todo. Arter era apenas un bulto de sombra, inmóvil, y Noraid sintió un puñal en el pecho al imaginar el tormento que lo paralizaba. El recuerdo de su propio padre, cruel y despiadado, le devolvió aquella frialdad helada de la infancia, esa anestesia que había teñido su mundo de tinieblas, hasta que Coineach Mac Coinich le enseñó a sentir de nuevo, y ahora, frente a ella, estaba el hijo de ese hombre. Antes moriría que permitir que Aongas quebrase la inocencia del niño. La rabia la inflamó, pura y luminosa. «¿Qué esperáis de todo esto?», repitió, con voz cortante como un acero desenvainado. «¿Creéis que nadie sabrá lo que habéis hecho si osáis dañar al muchacho? No por mi mano», rió Aongas con vileza. «Será por la vuestra». «Jamás». Noraid lo miró con fiereza. «No lograréis obligarme. Si habéis de manchar las manos con sangre inocente, serán las vuestras, no las mías». Él gruñó y volvió a ordenar. «Súbete a la montura, Noraid». Ella no se movió. «No, antes caeré al abismo». El acero de la ballesta volvió a buscar el pecho del niño. Y la voz de Noraid se quebró en un grito. «Arter». El murmullo tembloroso llegó como un eco. Tenía miedo, pero resistía. Lo había visto ya soportar sin lágrimas las invectivas de su padre. Era hijo de Coineach, sin duda, fuerte en su silencio. «Arter», susurró ella, con el corazón tamborileando. «¿Confías en mí? Ese sí. Entonces échate al suelo, y no te levantes, pase lo que pase». «¿Lo entiendes?» «Sí», dijo la débil voz. Noraid rezó con todas sus fuerzas para que obedeciera. «No sé qué pretendéis», escupió Aongas. Bastará con arrojarlo al vacío cuando acabe con vos». «Ah, ¿sí?», lo desafió Noraid, retrocediendo con osadía hacia el borde del precipicio. El viento gélido del mar lamía sus espaldas,
y el corazón le golpeaba las costillas. Rezó en silencio. Con cada paso que daba, Aongas avanzaba también, inconsciente de que así se alejaba de Arter. Santa María, Madre de Dios, murmuró Noraid, haciendo la señal de la cruz. Ruega por nosotros, pecadores. El villano rió con crueldad. Típico de vos, Sassenach. Clamar a Dios cuando no sabéis luchar como hombres. Noraid arqueó las cejas con dignidad herida. Pero yo no soy un hombre. Soy una mujer. Y aunque el temor le ahogaba la garganta, se aferró al consuelo de que, si caía, arrastraría a Aongas consigo. El abismo se abrió tras ella. Un gemido involuntario escapó de sus labios cuando sus talones tocaron el vacío. La luna arrancó un destello en la sonrisa cruel del hombre. Entonces Noraid lanzó un grito desgarrador. «¡Corre, Arter! ¡Corre!». Aongas giró en un reflejo, alzando la ballesta para abatir al niño que huía. Fue su error. Noraid se lanzó contra él, con toda la furia de la desesperación. Lucharon al filo del abismo, y ella, tropezando, se aferró con desesperación a lo único que alcanzó: los cabellos de su enemigo. Hubo un instante eterno en que ambos pendieron en la nada, oscilando sobre la negrura sin fondo. Noraid apretó con todas sus fuerzas. El mundo se quebró en un grito, y juntos cayeron en el vacío. Capítulo 45. Entonces, ¿era un sueño?, susurró Coineach, incrédulo. No, Coineach, replicó Black Knight con voz grave, casi un canto fúnebre. No era un sueño. Lo que me describiste fue exactamente lo que sucedió la noche en que tu madre murió. Un estremecimiento lo atravesó. Llevó las manos al rostro, intentando contener el torrente de emociones que lo desbordaba. Esa voz que lo llamaba en sueños. Aquellos ojos que lo miraban en la penumbra. No eran fantasías, eran recuerdos. El canto luminoso de su madre. El niño que lloraba en su lecho, atenazado por el miedo mientras los gritos de agonía desgarraban la noche. No era él, era Aongas quien nacía en aquel tormento. ¿Cómo era posible? ¿Cómo habían podido callar un secreto semejante durante tanto tiempo, con tanto celo, hasta borrarle cualquier sospecha? Y sin embargo, lo sabía. En cuanto Black Knight lo dijo, la verdad ardió en su memoria con una claridad que dolía. «Que Dios os maldiga a todos», rugió, con la mandíbula rígida. «Coineach», intentó Black Knight. «¿Por qué nadie me lo dijo jamás?», gruñó, sin levantar la vista. No podía mirarla. Temía que su ira lo traicionase. «Fue tu padre quien lo ordenó», confesó Black Knight. «Juró que no debías saberlo». «Eso ya lo sé», replicó él con amargura. «¿Quién más lo sabía?». Black Knight. «Lo hizo por tu bien, hijo mío». Alzó la cabeza y sus ojos ardieron como acero. «He preguntado. ¿Quién más lo sabía?». «Los McGill-Ean, naturalmente». Coineach se irguió de golpe y golpeó la mesa con un puño que hizo crujir la madera. «No hablo de los McGill-Ean. Quiero saber, entre los míos, ¿quién, Thomas?», admitió ella con un hilo de voz. «El más leal amigo de tu padre». «¿Quién más?». «Muchos, Coineach, muchos, pero ninguno de nuestros hijos, porque tu padre nos lo prohibió». El escocés negó con incredulidad, como si la tierra misma se abriera bajo sus pies. «Entonces, ¿todos lo sabían?». «No todos, solo los que ya éramos adultos en aquel tiempo. La mayoría lo ignora. Créeme, tu padre jamás quiso hacerte daño. Coineach, tesoro mío». Él la miró con un rictus amargo. «Ah, ¿no? Pues dime, ¿cómo demonios lo supo Aongas?». El silencio de Black Knight fue la confirmación. Bajó los ojos, avergonzada. «Se lo dije yo». Coineach sintió que la sangre le golpeaba en las sienes. «¿Tú?», regresó enfurecido, después de que McGill-Ean le negara la mano de su hija menor.
Quería saber por qué aquel hombre lo había despreciado antes incluso de escucharlo. ¿Y por qué?, preguntó Coineach, la voz tensa como una cuerda a punto de romperse. Porque, Black Knight tragó saliva. El hermano de McGilleen fue amante de tu madre. Tu padre lo mató, sin querer. Eran amigos de toda la vida, pero la ira los cegueó con acento agudo y ninguno supo detenerse. Coineach cerró los ojos, como si con ello pudiera encerrar el recuerdo en la oscuridad. Nunca la viste, Coineach, continuó Black Knight. Pero Aongas es el vivo retrato de tu madre. Mientras tú heredaste cada rasgo de tu padre. Él no respondió. Solo el temblor de sus manos delataba la tormenta interior. Aongas jamás tuvo oportunidad con la hija de McGilleen. Por eso creí justo que conociera la verdad. Ya era bastante increíble que el viejo te diera a Isseabail. Dios sabe cuánto me arrepiento de haber hablado. ¿Por qué lo hizo?, susurró Coineach, la voz ronca. McGilleen, no lo sé. Ojalá nunca hubiera cedido. Entre tú y Aongas, yo habría elegido a Aongas, dijo ella con brutal sinceridad. Y no porque te desprecie, Coineach, lo sabes. Pero tú y Isseabail nunca os amasteis. Él, en cambio, adoraba a su hermana. Y siempre te envidió. Te envidió desde niño. No te quiso jamás, Coineach. Solo envidiaba el vínculo que tú tenías con tu padre. Coineach negó, abrumado, como si toda certeza se le escapara. No puedo creer que me lo ocultaras todo este tiempo, Black Knight. Fue la voluntad de tu padre. Juramos protegerte. No, bramó Coineach, y esta vez su voz era un látigo de furia y dolor. No fue para protegerme, fue para protegerse él mismo. No quiso enfrentarse a la verdad. Que su esposa había amado a otro. Igual que no quiso tener un hijo débil, imperfecto, sino un reflejo de sí mismo, un hijo forjado a su imagen. Apretó los puños, con un odio helado. Bastardo orgulloso. Ahora lo entiendo todo. No es extraño que Aongas me odie. ¿Quién podría culparlo? Una nueva intrusión. Hubo un instante de silencio pesado como una losa. Black Knight bajó la cabeza, incapaz de responder. ¿Y por qué has elegido precisamente ahora para descargar tu conciencia, Black Knight?, preguntó Coineach, la voz tensa, hecha de hierro contenido. Ella alzó el mentón, los ojos brillantes de lágrimas. Aongas, murmuró con un temblor en los labios. Yo no. La puerta se abrió de golpe, quebrando la atmósfera como una espada que corta la niebla. Coineach, bramó Beazan, debes venir de inmediato. Los nervios de Coineach estaban al límite, cada músculo a punto de estallar. Apenas creía soportar una nueva intrusión. ¿Qué ocurre ahora, Beazan?, gruñó sin volverse, los puños clavados en la mesa. Se trata de Daibhaid, soltó el hombre, con el aliento agitado. Coineach se irguió con un sobresalto. Daibhaid, sí, confirmó Beazan, sombrío. Llega con Maximid. Vienen a reclamar a la hija del conde. Capítulo 46. En honor a Daibhaid, rey de Escocia. O al menos así se proclamaba. Había que admitir que sabía escuchar en silencio. Coineach apenas percibía su presencia en lo alto de su corcel. Su mente estaba demasiado encadenada a un solo pensamiento. La desaparición de Noraid. La había hecho llamar en cuanto el padre de la muchacha había arribado. Y entonces le habían comunicado que había desaparecido. Aquello no tenía sentido. La doncella no podía saber que su progenitor había llegado, y no había razón alguna para que se hubiese alejado tan tarde. Él mismo la había dejado poco antes. No podía haber ido lejos. A diferencia del rey, Maximid había desmontado y caminaba en círculos como una fiera, enjaulada, la ira marcando cada gesto.
No puedo creer que la hayáis perdido, bramó el conde. Coinneach apenas logró contener el deseo de atravesarlo allí mismo. Os entregué a mi hija, siguió gritando Maximid. ¿Así es como la habéis protegido? Coinneach se mordió la lengua. Tiempo habría para deshacerse de ese malnacido, pero no antes de encontrar a la muchacha. Sin embargo, la vileza de su mentira encendió su furia. Entregado, rugió. ¿Así llamáis los Sassenach al repudio de vuestra propia sangre? El conde vaciló. Estaba furioso. No sabía lo que decía. Mentiroso infame, escupió Thomas. Coinneach le lanzó una mirada cortante para que callara, y volvió a clavar los ojos en Maximid. Os di incontables ocasiones de retractaros, y las rechazasteis todas. Parecíais más que convencido. He dicho que estaba furioso. ¿Y creéis que yo no lo estoy? Replicó Coinneach, la voz baja, terrible. El que aún os escuche no significa que no ansíe arrancaros el corazón con mis propias manos. El conde lo miró con recelo. Un hombre sin razón no es hombre. Prosiguió Coinneach con hielo en la voz. Es bestia. Un silencio tenso. No. Vos sois peor que la más vil de las bestias. Ni ellas sacrifican a sus crías. Maximid bajó la vista y, con un hilo de voz, dijo, no sabía que era mi hija. Coinneach quedó paralizado. De todas las respuestas posibles, esa era la que menos esperaba. La revelación lo golpeó como un hacha, justo cuando él mismo llevaba demasiado tiempo hundido en verdades insoportables. No tuvo tiempo de responder. Tormod irrumpió desde la torre, jadeante. No encuentro a Arter. Ni a Ongas, exclamó. He buscado en todos lados. Han desaparecido. Un murmullo alarmado recorrió la multitud. El pulso de Coinneach se desbocó. Ni Arter, ni a Ongas, ni Noraid. El vello de su nuca se erizó. Ninguno. Nadie los ha visto marcharse. Gimió Tormod. Entonces, un grito desgarró la noche. La voz de un niño. La voz de su hijo. Arter, clamó Coinneach, abriéndose paso a empellones entre la multitud. Papá, chilló el pequeño, corriendo hacia él con los ojos desbordados de miedo. Coinneach corrió a su encuentro, lo alzó en brazos con desesperación. Hijo mío, ¿qué ocurre? A Ongas, Noraid, sollozó Arter, incapaz de contener el llanto. El corazón de Coinneach se detuvo un instante. Lo sacudió con urgencia. Habla, Arter, ¿qué ha sucedido? A Ongas. Quería matarme, padre. Noraid. Ella lo empujó. Las palabras se quebraban entre hipos de terror. Coinneach sintió las piernas flaquear. ¿Empujó? ¿Dónde? El niño se aferró con más fuerza a su cuello. No quería dejarla sola, pero me ordenó huir. ¿Y ahora? ¿Dónde está? Preguntó Coinneach, con la voz hecha un hilo de acero. Arter gritó la respuesta. Cayó por la escollera. Padre. Cayó al vacío. El mundo se volvió un estrépito en sus oídos. Coinneach puso a su hijo en brazos de quien pudiera protegerlo, mientras su propia alma ardía de desesperación. Cristo bendito, rogó en silencio. Que no sea demasiado tarde. Un juramento ante Dios. Una promesa al clan. Una entrega al amor. Noraid había quedado suspendida tras una caída brutal, azotada contra roca y espino, hasta que su cuerpo se estrelló en una cornisa apenas más ancha que sus pies. El golpe le arrancó el aliento, y por un instante creyó que el mar, allá abajo, la llamaba con su rugido profundo. Pero sus manos, ensangrentadas, se aferraron a la piedra como a un último juramento de vida. El viento del norte se colaba por las grietas, aullando como un espíritu iracundo. A tientas, buscó con los pies una hendidura en la roca. La encontró, y clavó en ella los dedos con desesperación. El tiempo se volvió infinito.
La espuma del océano ascendía en bocanadas blancas, como si quisiera reclamarla. Entonces, al fin, oyó voces lejanas que la rasgaron como un rayo de esperanza. No esperó a que pronunciaran su nombre. Lanzó un grito que se mezcló con el bramido del mar. ¿Estáis herida, doncella? La voz de Coineach bajó como un salvavidas desde lo alto del precipicio. Noraid respondió con ironía, aunque la garganta le ardía. Si lo estuviera, prefiero no descubrirlo ahora. Preguntádmelo cuando me tengáis arriba. La carcajada que escuchó desde arriba, breve y turbada, consiguió arrancarle un respiro. Muy bien, replicó él. Aguantad firme. Voy por vos. Por todos los santos, claro que me aferro. Gritó ella. No necesito que me lo recordéis. Otra risa, sofocada por el miedo, volvió a alcanzarla. Mas las manos de Noraid comenzaban a fallar, entumecidas por el viento gélido, desgarradas por la roca cruel. Pero no pensaba morir así, tragada por la negrura del mar. Daos prisa, imploró, con la voz quebrada. Seguid hablándome, muchacha, ordenó Coineach, firme, aunque el apremio vibraba bajo cada palabra. Vuestra voz será mi guía. ¿Y qué demonios queréis que diga? Jade o con acento agudo ella. Lo que sea. Pero hablad. De pronto, otra voz rasgó la ventisca. Dejad que sea yo quien le hable. El corazón de Noraid se encogió. No. No podía ser. Id al infierno. Rugió Coineach. Habéis hecho ya bastante daño. Apartaos y dejadla en paz. La sangre de Noraid se congeló. ¿Su padre? ¿Estaba allí? El pasmo la hizo resbalar otro palmo. Un chillido escapó de su garganta. ¿Padre? Gimió. ¿Sois vos? Sí. Noraid, soy yo. La voz del conde le llegó áspera, casi quebrada. Coineach maldijo, su voz ahogada por el bramido del viento. Habéis venido, gritó Noraid. Justo cuando sus dedos se soltaron un instante. Con desesperación se aferró a un arbusto que pendía de la roca, mientras el mar rugía abajo como un monstruo al acecho. El tallo crujió, arrancado de raíz, y ella, jadeando, alcanzó otro saliente de pura fortuna. «¡Santa Madre de Dios!», gritó. «Sí, hija mía», respondió el conde. «Hay tanto que debo deciros. Sería la primera vez», pensó Noraid, con un filo de amargura. «Al diablo con vuestras culpas», bramó Coineach, implacable. «No es momento de confesiones. Apartaos, caballeros», los interrumpió Noraid, la voz temblando bajo el silbido del viento. «Mientras vos disputáis, mis manos sangran, mis pies resbalan y el mar me reclama. No quiero terminar como Aongas». Hubo un silencio insoportable, roto solo por el rugido de las olas y el graznido de las gaviotas. Luego, la voz de Coineach descendió, firme, poderosa como un juramento. «No temáis, amor mío. Ya voy hacia vos». Noraid escuchó el crujir de la roca bajo su peso al descender. Piedras menudas rodaron hasta perderse en el mar. Cerró los ojos, rezando, mientras el viento la azotaba como látigos de hielo. «Coineach, ¿y Aongas?», susurró. «¿Estáis segura de que cayó?», preguntó él, la voz grave, casi engullida por el océano. El recuerdo del grito de Aongas la atravesó como un cuchillo. Un alarido interminable, devorado por las olas negras. «Sí», dijo, con el alma encogida. «Ha muerto». Capítulo 47. El fruto ilegítimo. El roce de unas botas contra la roca anunció la llegada de Coineach. «Caímos juntos», murmuró Noraid, abriendo los ojos en la penumbra, buscando su silueta. «Pero yo quedé prendida aquí». Y él se hundió allá abajo. «Gracias a Dios», añadió para sí. «Gracias a Dios», repitió Coineach en voz alta. Ahora su voz sonaba más próxima,
áspera y herida. Arter me lo contó. Sangre de Cristo. Creí haberte perdido, muchacha. Noraid resbaló un instante. Un pie perdió su agarre y los guijarros rodaron hacia el abismo, hasta desvanecerse en el rugido del mar. Tragó saliva con dificultad, buscando otro apoyo desesperadamente. Ya os lo dije. Jadeó con acento agudo. Soy obstinada y astuta. Una risa baja, entre dientes, le respondió en la oscuridad. Es cierto, muchacha. Vaya que lo es. Entonces lo vio. La luna se reflejó en sus ojos dorados y su corazón dio un vuelco de alivio y de gozo. Por un instante, creyó que iba a llorar. De pronto Coineach estuvo a su lado. Noraid quiso lanzarse a sus brazos, pero el miedo a soltarse la paralizó. Él tuvo que arrancarla de la roca. No puedo salvarte si no me entregas tu mano, le advirtió. Y yo no la soltaré hasta que me tengáis a salvo, replicó ella, con un destello de fiereza. Él gruñó con una sombra de sonrisa. Siempre tan rápida de lengua. Tranquilo, guerrero, lo punzó ella, con un humor desesperado. Mi padre ha venido al fin a rescatarme de tus garras. No tendrás que sufrir mi lengua por mucho más. Un rugido breve escapó de su pecho antes de arrancarla de la roca y estrecharla contra sí. Entonces Noraid se quebró. Lágrimas incontenibles corrieron por su rostro mientras se aferraba a su cuello, balbuceando palabras sin sentido. Coineach la acunó con ternura, acariciándole el cabello, sosteniéndola como si fuera el bien más frágil y sagrado del mundo. Agárrate a mí, Noraid, susurró contra su oído. Y no me sueltes. Ella obedeció, escondiendo el rostro en su cuello, besando con un estremecimiento su piel cálida. Rodeó su cintura con las piernas y se aferró con toda la fuerza que le quedaba. «Ah», murmuró Coineach, apretándola contra su pecho. Noraid casi se sintió estrangular, pero no le importaba. Solo deseaba que él jamás la soltara. Arter me lo contó todo, prosiguió él con orgullo contenido. Eres valiente, muchacha. Llegarás a ser una digna escocesa. Lo siento por Aongas, susurró ella. No cargues con esa culpa, respondió Coineach, besándole la frente. Arter, herido en el corazón, pero sobrevivirá, le prometió con firmeza. ¿Y mi padre? Coineach guardó silencio un instante, como si cada palabra le supiera a hierro. Sí, Noraid, ha venido por ti, como siempre dijiste que haría. Ella cerró los ojos, hundiendo el rostro en el tartán empapado del guerrero, aspirando su aroma a hierro, mar y humo. Lo que sentía era indescriptible. Tal vez alegría, tal vez desgarro, o ambas cosas. Pero sabía, con certeza absoluta, a quién pertenecía su corazón. Y no era a su padre. Por todos los santos, Coineach mac Coinig, tronó una voz desde lo alto. No nos tengáis en vilo. ¿La habéis alcanzado o no? ¿Estás lista para afrontarlo? Le murmuró Coineach al oído. Noraid dejó escapar una risa quebrada, apretándose más fuerte contra él. ¿Acaso tengo elección?, dijo con un dejo de melancólica ironía. Si contestara que no, ¿podríamos quedarnos aquí para siempre? Él dejó escapar una carcajada grave. Mucho me temo que Thomas no estaría de acuerdo. Coineach, bramó Thomas desde arriba. Muévete, pesas como una montaña, y estas viejas manos no podrán sostenerte eternamente. ¿Lo oyes?, dijo Coineach, alzando la voz. Estamos bien, Thomas, tíranos arriba. Noraid no pudo evitar un pensamiento amargo. Parte de ella, de pronto, deseó haberse estrellado contra los escollos, porque hasta hacía unas horas no había vivido nunca con tanta intensidad. Ni se había sentido tan amada. Ahora, lo único que le quedaba era un vacío insoportable.
Su padre había venido por ella al fin. El corazón de Coineach se hallaba desgarrado. En un mismo día había descubierto un hermano y lo había perdido. Había estado a un paso de perder a su hijo y a la mujer que amaba. Juró que pondría orden en aquel torbellino después. Por ahora, Noraid estaba a salvo en sus brazos, aunque pronto tendría que entregarla. La apretó un instante más contra sí, antes de cederla a los brazos tendidos de Kailean y Mael Coluim. Luego, con la ayuda de Thomas, él mismo alcanzó la cima. Noraid, bajo la luna, parecía una niña perdida. Coineach sintió un golpe seco en el pecho. Deseaba arrancarla de los brazos de aquel hombre que osaba llamarse su padre. Pero se contuvo, y cuando vio a Noraid erguirse frente a Maximid, sin inclinarse ni suplicar, el orgullo lo recorrió entero. «He venido a llevarte a casa, hija mía», dijo el conde. La palabra, hija, cayó como un hierro candente sobre el corazón de Noraid. Durante toda una vida había aguardado oírla, y ahora, al fin, la escuchaba, y solo deseaba abofetearlo. Se irguió con la dignidad de una reina, los ojos fijos en los suyos. «¿Por qué?», preguntó con voz firme. El conde bajó la vista, meditó, y al cabo la sostuvo con una frialdad que cortaba el aire. «¿Quieres la verdad?». «La quiero. Jamás creí que fueras mi hija. Pensé que eras fruto ilegítimo de Inrach y de mi esposa. Entre el honor y la pasión, una mujer debe elegir su destino». Noraid frunció el ceño. Quizá debería haberse sentido devastada por aquella revelación. Y, sin embargo, no lo estaba. «Entiendo», murmuró, buscando en aquellas palabras un alivio que no llegó. Solo halló en su interior una furia renovada. «¿Y ahora? Tu madre partió de este mundo hace ya tiempo», replicó el conde, la voz cargada de un peso tardío. «No puedo enmendar el daño que le causé». Noraid permaneció en silencio, los labios sellados por una marea de emociones que pugnaban por salir. «Nunca le creí, Noraid», prosiguió él, bajando la mirada hacia la tierra húmeda. «Pero al fin encaré a Inrach cuando vino a reclamar al muchacho. Su Majestad me juró, con la vida por testigo, que tu madre era una mujer honrada, que jamás yació con él. Y yo no le creí en su día». Alzó la cabeza, con los ojos cargados de un rencor que al fin se desmoronaba. «Descargué mi ira sobre ti. Por eso, hija mía, hoy te ofrezco mis disculpas». «¿Disculpas? ¿Por una niñez despojada de amor? ¿Por una vida entera marcada por la humillación? ¿Por haber condenado a su madre a la soledad, acusándola de un pecado jamás cometido?» Noraid siguió callada, el corazón desgarrado. «Nunca entendí qué podía ver en mí, cuando el rey de Inglaterra la codiciaba», continuó él, con voz amarga. «Expulsarla fue mi culpa, Noraid, pero lo repararé, te lo juro. Hallaré para ti un esposo poderoso, y serás una dama noble, como siempre debiste ser». Los ojos de Noraid se inundaron de lágrimas. Aquellas eran las palabras que había anhelado desde niña. Palabras por las que habría dado todo entonces. Pero ahora le sonaban huecas, tardías, cruelmente desconcertantes. La confusión la atenazó. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? Coineach y su gente la habían acogido con generosidad, como si fuera parte del clan, pero solo porque su padre la había rechazado. Y ahora, he aquí que ese mismo padre venía a reclamarla. La esposa del Mag Coinij es ya una dama noble. Rugió de pronto una voz. Noraid se volvió y vio a Beazan abrirse paso entre la multitud reunida, el rostro sombrío, los ojos ardiendo de furia y desafío. Sus palabras resonaron como un trueno en el silencio nocturno. El corazón de Noraid vaciló. La había llamado esposa del Mag Coinij. ¿Qué la sorprendía más? Que la defendiera,
o que proclamara tal título ante todos. Comprendió entonces lo que había herido a Beazán. Santos del cielo, ¿cómo no había notado la ofensa velada en las palabras de su padre? Ella ya era una dama noble. ¿Esposa?, replicó el conde, su voz impregnada de desprecio. Mi hija no está unida a este hombre. Tendrá mejor destino que un salvaje de las Highlands. Y yo os digo que es la esposa del Mac Coinnig. Tronó Thomas, dando un paso al frente. Sí, corearon varias voces entre la multitud. Es la esposa del Mac Coinnig. Lo es, lo es. Noraid apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Es cierto?, preguntó entonces una voz que emergía de las sombras. La joven buscó con la mirada al dueño de aquellas palabras. Era un hombre a caballo, que hasta entonces había observado en silencio, distante y severo. Ahora sus ojos parecían posarse sobre ella, como si aguardara una confirmación. No, no sobre ella. De golpe, Noraid comprendió. Su mirada no la buscaba a ella, sino al hombre que estaba justo detrás. Se giró. Y allí estaba Coineach, erguido, con el rostro serio y los ojos fijos solo en ella, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Mi hija no es esposa de ese bárbaro, vociferó el conde, la voz impregnada de ira. Ese hombre me la ha robado. Y exijo que me la devuelvan. Robada. Restituida. Las palabras de su padre cayeron sobre ella como golpes. El conde se giró hacia el jinete. Exijo que le ordenéis devolvérmela. ¿Exigís?, replicó el hombre en la penumbra, con un deje de amenaza en su voz. No he venido hasta aquí para marcharme con las manos vacías. Bramó Maximid. Devolvedmela ¿o qué? Lo interrumpió el caballero. O yo, Coineach Mac Coinnig. Dijo entonces el jinete, ignorando al conde. ¿Qué respondéis vos? ¿Es esta mujer vuestra esposa? ¿O no? Noraid contuvo el aliento, los ojos cerrados, el alma al borde del abismo. Esperaba la sentencia. Entonces escuchó la voz de Coineach, firme como una espada. ¿Por qué no preguntáis a mi señora? Noraid abrió los ojos, desconcertada. Él no añadió nada más. Se limitó a mirarla y a sonreírle con una ternura que la desarmó, inclinando apenas la cabeza, invitándola a ser ella quien decidiera. Y en aquel instante, en la pureza de ese gesto, Noraid comprendió lo que era el verdadero amor. Una revelación súbita, luminosa, tan simple como eterna. La elección se alzaba ante ella con la claridad de una espada desenvainada. De un lado, un padre que jamás la había reconocido, que la había querido tan poco que ni siquiera le dio un nombre. Del otro, un hombre que, aun a riesgo de provocarle la cólera, se lo había ofrecido con ternura y sin pedir nada a cambio. Entre la sangre que la había negado y la tierra que la había acogido, entre el desdén de un progenitor y la lealtad de un jefe que la había recibido en su clan, a pesar de su lengua venenosa y de los problemas que había arrastrado consigo. Sonrió al recordarlo. Coineach Mac Coinnig no la había buscado. El destino se la había puesto entre las manos. Y aún así, no la había echado de su lado. Se volvió entonces hacia su padre, y sus ojos se encontraron con los de él. Díselo, Noraid, bramó el conde, con voz de hierro. Y de pronto, lo comprendió. No había sido su padre quien la había arrancado a la muerte, sino los brazos de Coineach, que la habían sostenido con fuerza y la habían llevado a salvo. Era él quien la amaba tanto que, en ese instante, le ofrecía lo más precioso que un hombre puede dar: la libertad de elegir. ¿Qué decís, doncella?, inquirió el caballero a caballo, cuya presencia imponía silencio. Noraid no sabía quién era, pero en sus huesos reconoció la gravedad de su rango. Hasta Coineach, sin mostrarse servil, le guardaba deferencia.
Daibhaid de Escocia, pensó, pues solo un rey de esas tierras podía presentarse en dominio. MacCoinnig con tan escasa escolta y tan soberana seguridad. Buscó con la mirada a Coineach, ansiando una certeza muda. Él, como si leyera su plegaria, inclinó apenas la cabeza, invitándola a hablar. Noraed alzó el mentón, la voz encendida de una fuerza nueva. Lo soy. El conde frunció el ceño. ¿Qué dices que eres? La esposa del MacCoinnig, murmuró ella, con un hilo de voz que se quebró en el aire. No, rugió su padre. Esa confesión le ha sido arrancada. Lo habéis visto. Noraed se irguió, el rostro vuelto hacia el caballero real. Nadie me ha forzado, replicó con firmeza. Más alto, Noraed, susurró Coineach tras ella, y en ese instante su corazón se colmó de un júbilo que jamás había conocido. Sonrió, y con voz clara, que retumbó sobre la multitud, declaró: «Soy la esposa del MacCoinnig». Un clamor recorrió a los Highlanders como un trueno en la montaña. El aire se llenó de gritos de júbilo, y el corazón de Noraed se hinchó hasta dolerle en el pecho. El caballero volvió la mirada hacia Coineach. ¿Es verdad lo que proclama? Coineach avanzó, envolviéndola en un abrazo que era a la vez escudo y caricia. Lo es. Entonces, Maximid, sentenció el hombre a caballo con voz solemne, no cabe duda de que vuestra hija es la esposa del MacCoinnig. Otra oleada de vítores sacudió al clan. Noraed apenas notó la furia de su padre, ni sus maldiciones, ni los alaridos de los guerreros que lo echaban de sus tierras. Solo era consciente del hombre a su espalda, del calor de sus brazos. Vio, como en un sueño, al conde montar colérico y alejarse bajo un aguacero de injurias y amenazas. «Esto no termina aquí», alcanzó a gritar. «Exigiré satisfacción». Noraed soltó una risa breve. «Lo hará», susurró a Coineach. «No soporta ver sus planes desbaratados». «Ya me lo advertisteis», repuso él con calma. «Pero no volverá. Miradlos. Aunque tengáis lengua afilada, os habéis ganado un lugar en el corazón de todos. Si vuestro padre osara regresar, lo desollarían vivo». Ella rió suavemente. La imagen era tan brutal como cierta, y aunque algo dentro de ella se entristecía por ver partir a su padre, otra parte se sentía extrañamente libre, como si le hubieran quitado un peso de encima. «Os amo, muchacha», murmuró Coineach contra su oído, estrechándola con ardor. Y de pronto, como recordando algo, buscó entre los pliegues de su plaid. «Ah, tengo algo para vos». Sacó de entre la lana un resto marchito. El croco amarillo que ella, en un arrebato, había arrojado al suelo. Lo había guardado. «Desde el instante en que os poseí en aquel lecho de flores», le confesó, «supe que erais mía. Pero quería escucharlo de vuestros labios». Noraed no pudo contener las lágrimas. «Lo soy», sollozó. «Y vos lo sois mío. Decidlo otra vez», la animó él con dulzura. «Soy la esposa del MacCoinnig», exhaló, con un suspiro que era pura dicha. «Y lo seréis siempre», afirmó Coineach con solemnidad. «No os arrepentiréis jamás. Ante Dios os tomo por esposa y os prometo mi amor y mi lealtad». Noraed, entre incrédula y radiante, susurró: «¿Amor? ¿De verdad?». Él la hizo girar para mirarla de frente. Sus manos la sujetaban con firmeza y ternura a un tiempo. «Jamás lo dudéis. Os amo con ardor, con verdad y con alegría». Y antes de sellar sus labios con un beso, le rozó la nariz, como quien sella un pacto eterno. «Y yo os amo», confesó Noraed, con la voz temblorosa de emoción. «Os amo con ardor, con sinceridad y con alegría». Y lo sentía de veras, sin temor ni reserva alguna. Sin advertencia, Coineach la alzó en vilo y,
con fuerza juguetona. Se la echó al hombro como si fuera un botín precioso. Noraid lanzó un grito ahogado de sorpresa, fingiendo indignación. «¿Qué hacéis, bárbaro?», exclamó, golpeándole suavemente la espalda. «Llevaros a casa, muchacha, antes de que cambiéis de parecer». Una risa cristalina escapó de los labios de ella, encendiendo el aire. «Después de todo, soy un salvaje de las Highlands», le recordó él con picardía. «No querréis que defraude a vuestro padre, ¿no?». El escándalo alegre de Noraid resonó como campanas en la montaña. Coineach bajó un poco la voz, grave y prometedor. «Antes de nada os llevaré con mi hijo, para que vea con sus propios ojos que estáis viva. Después, os llevaré a mi lecho. Y entonces, me cantaréis una canción, dulce y vuestra, como solo vos sabéis». Y así fue como Coineach cumplió su palabra. Y así fue como Noraid, entre risas y temblores de felicidad, cumplió también la suya. Epílogo. La balada del croco amarillo. En la bruma de Escocia nació la canción, donde el hierro choca y retumba el tambor. Ella, hija negada, sin nombre ni hogar, halló en brazos del clan su lugar. Un croco amarillo guardaba el jurar, un símbolo frágil, eterno en amar. Donde florece el recuerdo, arde el querer, más fuerte que sangre, más hondo que ayer. Él, jefe de tierras, de orgullo y de acero, cayó prisionero de un beso sincero. Ella fue repudiada, más alzos al fin, esposa del Mac Coinig, su canto sin fin. Y ante reyes y montes su voz resonó. «Soy la novia que el destino nombró». El clan respondió con un grito ancestral. La unión de sus almas no pudo quebrar. Un croco amarillo en la mano brilló, como llama pequeña que nunca murió. Que la tierra lo guarde, que el viento lo alce. Amor redentor que ni el tiempo deshace. Fin. Nota de autora. Esta historia nació como una bruma suave que se alzó desde las colinas de Brezo y el murmullo de un arroyo escondido entre piedras antiguas. No era solo el rumor de un amor imposible, ni solo el eco de un conflicto entre clanes. Era la voz de la tierra misma, de una Escocia que sigue hablándonos a través del viento, de las ruinas y de los nombres que sobreviven al tiempo. Los clanes que pueblan estas páginas son más que familias enfrentadas. Son guardianes de una memoria que se aferra a la roca, al lago y a la montaña. Sus juramentos, pronunciados bajo el cielo abierto, pesaban tanto como el acero de las espadas. Y, sin embargo, incluso entre las guerras, las traiciones y los decretos de los reyes, florecía lo que parecía imposible. Un amor que desafiaba linajes y heridas antiguas. He querido que esta novela sea también un canto a la identidad y a la pertenencia. Noraid y Coineach son hijos de un mundo desgarrado por la ambición de las coronas, pero encuentran en su encuentro la posibilidad de sanar lo que parecía condenado. Como el croco que nace entre la nieve, frágil y luminoso, su amor recuerda que lo quebradizo también puede ser eterno. El poder de las historias es precisamente ese. Recordarnos lo que no debe ser olvidado. Más allá de la exactitud de los hechos, nos devuelven el latido de lo humano, lo que leí bajo los nombres y las fechas, porque en cada relato hay una promesa, un espejo donde reconocernos, un fuego que arde aunque los siglos pasen. A quienes sienten que cargan con un nombre difícil de pronunciar, a quienes han sido rechazados por la sangre pero elegidos por el destino, a quienes creen que incluso en medio de la oscuridad puede florecer la belleza. Les entrego estas páginas. Gracias por caminar conmigo por las Highlands. Gracias por escuchar, en medio de la bruma, la voz antigua de las historias. Con respeto y gratitud, Arjane y Geya.